quieren reforzar con sus equipos, este es el momento indicado para hacerlo, para que no se pierdan ni un solo minuto de este maravilloso taller que quisimos traer el día de hoy con nuestra compañera María Fernanda. Acá vamos a unir talentos y yo sé que se lo van a disfrutar tanto como nosotros cuando lo estábamos estudiando. Así que como estamos estrenando academia, pues qué maravilloso dar esta posibilidad a ustedes el día de hoy. Déjenme, yo comparto pantalla. Muy bien, por acá la tengo, perfecto. Muy bien. Entonces, Mafecita, vamos a arrancar, ¿te parece? Perfecto, ya estamos listos y comentarles a todos que estamos haciendo la transmisión por Facebook a través de los perfiles de Claudia Liliana Cardona, Luz Estela Montoya y María Fernanda Balaguera. Entonces, este es un tema extraordinario, así que arranquemos con todo. Muy bien, así que todos súper bienvenidos, tomen su agenda, su esfero, vamos a estar muy presentes en este taller y hoy vamos a hablar de un tema que requiere presencia, que requiere conciencia cuando estás comunicándote con otras personas y así que es un tema muy, muy chévere. Este tema precisamente hace parte de la nueva Academia de Oriflame, Lidera tu Camino. El tema de hoy entonces es escucha activa y empática. Entonces vamos a dislucidar un poco entre la escucha activa y la escucha empática. Vamos a empezar a hablar por el tema de la escucha activa. La escucha activa tiene que ver o es la clave fundamental para poder comunicarte con los demás, ¿sí? La escucha activa es esa capacidad de saber interpretar y de llegar más allá que lo que solamente la persona nos está comunicando. Requiere un alto grado de concentración, de presencia, de que tú visualices a la persona con la que estás, no solamente lo que te está comunicando verbalmente, sino también lo que comunica no verbal, sus sentimientos, sus sensaciones que está sintiendo esa persona cuando te está comunicando esto. ¿Para qué nos sirve este tipo de escucha activa? ¿En qué situaciones? Nos puede servir muchísimo en resolución de conflictos. Esta escucha activa la recomiendan mucho estas personas que deben ser negociadoras de conflictos. Entonces, esta escucha activa nos va a permitir muy bien comprender la posición y la postura de la otra persona para poder así resolver un inconveniente o un conflicto. También, ¿para qué nos sirve? Para conocer mucho más a esa otra persona, para entender cuál es esa intención de la otra persona, porque actúa de una o de otra manera. Y esto tiene mucho que ver cuando lo estaba estudiando con el tema de la empatía, que lo estuvimos viendo la semana pasada. No sé si los que están en este momento estuvieron la semana pasada, pero ese tema de la empatía y del manejo de la inteligencia emocional también tiene mucho que ver con este tipo de habilidades que definitivamente son súper necesarias en un líder y para desarrollar el liderazgo. Entonces, la escucha activa tiene mucho que ver y es lo que significa escuchar y entender la comunicación precisamente desde el punto de vista de la persona que nos está hablando. Es conectarse con esa otra persona, es captar su emoción, es interiorizar lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver cosas y hoy les vamos a dar tips y les vamos a dar también señales de si en este momento ustedes están generando este desarrollo de esta maravillosa habilidad o en qué postura estás cuando vas a tener una comunicación con alguien de tu equipo, con alguien de tu familia, para fortalecer tus relaciones interpersonales, para fortalecer esas relaciones con el equipo y poder así potencializar y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Por eso hablamos de una conexión. Comunicarnos es conectarnos activamente y conscientemente con las demás personas o con ese interlocutor. ¿Qué es necesario? Primero, tener una disposición psicológica, tener un alto grado de concentración, estar muy presentes, comprender que lo que la otra persona
me va a comunicar, no me lo puedo tomar personal. Primero, yo debo alejar esa primera persona en esa comunicación. Si el interlocutor me está expresando algo exactamente a mí sobre mi comportamiento, para que tú tengas una claridad, para que tú tengas una neutralidad en poder comprender eso que esa persona te quiere decir, tú debes alejar esa primera persona. Tú debes alejar el tú, el eres. Esto hace que tú seas mucho más neutral y tengas la claridad de comprender lo que la persona te quiere decir. Entonces, por ejemplo, alguien, no sé, en un entorno normal, en un hogar, en una casa, es que tú dejas toda la ropa o dejas la ropa tirada por toda la casa. Entonces, si le quitamos el tú, es dejas la ropa tirada por toda la casa. Tú haces que yo me enoje, entonces vamos a quitar, haces que me enoje, ¿sí ves? Entonces, lo que hacemos es separar este ser que debemos permanentemente cuidar, este ser interior, cuidarme y cuidar a la otra persona. Entonces, cuando nosotros quitamos estos artículos, lo volvemos más general. Y cuando uno vuelve más general la conversación, va a poder tener de alguna manera el poder o el control de ese tema, ¿sí? De ese tema es súper importante eso. Entonces, ¿cómo me dispongo psicológicamente? ¿Cómo administro mis emociones? ¿Cómo dejo, ¿te acuerdan que veíamos que las emociones eran contagiosas y si la otra persona está emocionada, digamos, está súper triste contándonos algo? Entonces, cómo tú, estando muy presente en la comunicación, te contagias un poco, y esto lo vamos a ver más adelante, te contagias un poco de eso que ella te está contando. No sé si les ha pasado, y aquí empezamos nosotros a evaluarnos qué tan buenos escuchas somos, cuando alguien nos está contando algo o está contando en un público grandecito, en un público de 7, 8 personas, no sé, está contando algo emotivo y la persona se expresa y se emociona y sonríe, la persona que está al frente empieza a sonreír, empieza a alegrarse, así no diga nada, así no interrumpa a la otra persona que está hablando. La persona sonríe o la persona se siente triste o la persona se torna físicamente diferente. Eso es estar muy presente, eso es estar listos desde tu ser, cuidando tu ser, porque acuérdate que no te vas a tomar nada personal, cuidando tu ser para poder administrar este tipo de comunicaciones que finalmente es a lo que vamos a trabajar y en lo que estamos trabajando todos como personas. Y lo otro es la expresión de que se está escuchando. Y es eso que les estaba diciendo precisamente, es que tú des señales, que las vamos a ver ahora, de que sí estás escuchando, de que tú asientas con tu cabeza, de que tu cuerpo, tu corporalidad sienta comunicación y comulgue con lo que la otra persona está diciendo. A veces uno se está comunicando con alguien, con una sola persona, y la persona se distrae, tú sientes que la persona no está muy presente en la comunicación porque tú le estás contando algo muy triste, pero su rostro no está generando esa empatía lo suficientemente poderosa para tú contener el llanto o para tú abrirte al llanto o a una alegría, a un aplauso, a una celebración física. Entonces, esa expresión es muy importante cuando tú estés siendo la persona que escucha a ese interlocutor con el que estás en ese momento. Entonces, ¿qué no deberíamos hacer para que esta escucha funcione y para que la comunicación fluya y ambas partes queden al 100%? Lo primero es que no nos podemos distraer de la comunicación, de la conversación. Tú debes estar muy presente, debes apartar tu celular, debes estar en un ambiente que no tengamos mucho ruido, que te permita concentrarte en eso que la persona te está diciendo. Mostrar un interés genuino por la otra persona. Y eso se nota, ¿saben? Eso se nota sin uno decirlo. Uno nota y siente cuando alguien está realmente interesado en lo que uno le quiere contar o compartir. Es importante interrumpir al que habla. Eso no se puede hacer. Cuando tú interrumpes, y sobre todo de manera abrupta, porque ahora vamos a ver que sí es importante que tú preguntes, que tú indagues o que tú ayudes a que la comunicación fluya, pero interrumpir es otra cosa.
A veces nos pasa que queremos expresar algo, la otra persona nos interrumpe y termina uno escuchando cuando uno era el que quería hablar. Entonces, como que, bueno, entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Estoy escuchando o soy el que está hablando? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes son los que están escuchando, no vayamos a interrumpir. O hay momentos en la conversación que son muy poderosos y no podemos decir simplemente, ay, espérate que me entró una llamada o espere un momentico, porque eso hace que todo se rompa y se rompe. Recuerden este grado de confianza que vamos a empezar a tener con nuestros equipos y para nuestras relaciones interpersonales. Tampoco, ¿qué debemos hacer? Juzgarlo. Este tema de sensación, de tener el poder o la verdad absoluta es un tema muy delicado, es un tema que tenemos que ser muy delicados y sobre todo muy respetuosos con la otra persona. Yo sí estoy abierta a la escucha, no puedo permitirme juzgar a esa otra persona. Así lo que me esté contando sea muy fuerte, así tú digas, pues pucha, yo nunca había escuchado algo como esto que me están contando. Tú debes contener emocionalmente, debes manejar esa inteligencia emocional para generar empatía, porque en este momento es cuando más empática esa persona te necesita. Tampoco deberías querer imponer tus ideas, porque la otra persona es la que se está comunicando, tú estás escuchando. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. A veces, y así lo decimos acá por el Quindío, lo despachan a uno. Uno quiere contar, uno quiere compartir una información y lo van despachando a uno con cualquier cosa. Sí, 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 lo que necesitas es esta cosa y lo van despachando a uno. Y uno como que, bueno, pues yo quería algo un poco más profundo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, pero si tú estás presente en una conversación, esto que te estoy mostrando no va a pasar. Rechazar y no validar al otro lo que está sintiendo. Esto es súper delicado, porque cuando tú invalidas a la otra persona, pues primero le estás faltando al respeto, le estás diciendo que no te interesa en absoluto lo que te está diciendo. Y esto se los digo hoy, se los traigo acá precisamente para hacer conciencia, porque a veces hacemos esto de una forma inconsciente, a veces uno hace cosas que no quisiera hacer, pero saben que sucede, nos sucede a los seres humanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Generar conciencia sobre lo que está pasando en mi comunicación, por qué no están siendo tan efectivas, hacer una evaluación, una autoevaluación, si es que yo estoy descalificando a la otra persona, si es que yo resulto hablando más que la otra persona, empiezo a hablar de mí. Y cuando una persona habla tanto de sí misma es porque tiene carencias, porque tiene temas de autoestima, entonces eso es un rollo aparte. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no debería pasar si tú quieres o si tú definitivamente estás trabajando por tener una escucha activa importante. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales que indican que tú estás por buen camino, que tú estás generando una escucha activa correcta. La primera son esas señales no verbales. Entonces vamos a estar acá súper presentes. Entonces, estas son muy positivas, ¿saben? Estas muchas veces comunican más que lo que se dice verbalmente. Entonces, muy importante que tú generes contacto visual con esa persona de manera permanente. Eso es una buena señal, porque cuando tú generas contacto visual con alguien, das confianza, das apertura, ¿sí? Das presencia y das mucha importancia. Me importas. Estoy concentrada absolutamente en ti, estoy en este momento aquí contigo y me importas. Una sonrisa ligera. Cuando tú sonríes, o no burla, sonrisa ligera, una sonrisa respetuosa, una sonrisa tal vez de aceptación, una medio sonrisa puede hacer que la persona sienta apertura en continuar contándote lo que precisamente te está contando. Una postura receptiva, una postura. Entonces, normalmente cuando uno está en escucha activa, incluso uno tiende a hacer esto. ¿Verdad? Uno tiende a inclinarse hacia adelante, como que estoy tan conectada con lo que me estás diciendo, que estoy acá
y no estoy así, no estoy hacia atrás o con la mano cruzada, lo cual es súper importante que hoy como psicóloga se los recomiendo. Cuando tengan una conversación con alguien, no crucen las manos, porque ustedes lo han escuchado en muchas partes y eso hace que corte la comunicación. Cruzar las manos en una conversación es como, oye, no me importa en este momento lo que me estás diciendo. Entonces, eso es muy importante. Hay algo que también da una buena señal no verbal de que estás teniendo una escucha activa, importante y empática, es precisamente el reflejo automático, así se llama. Y son los gestos que tú haces cuando la otra persona está comunicando algo importante. Si la persona está comunicándote algo súper triste, pues tú no puedes estar con una sonrisa, ¿verdad? Tú, si estás conectada con esa persona, también pondrás una carita diferente. Si la persona está tan contenta que está a punto de llorar, y me ha pasado a mí, yo empiezo a jugar el ojo, por ejemplo, y yo no digo nada, pero mis ojos, mi rostro, refleja exactamente esa empatía y esa comunicación que estoy teniendo si estoy presente en esta comunicación. Así que eso es súper importante. Esto tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la empatía. Vamos a ver cuáles son ahora esas señales verbales. Eso que sí comunico cuando estoy teniendo una escucha activa y cuando estoy siendo muy presente con las personas. Entonces, yo puedo usar palabras refuerzo. Cuando alguien se está comunicando, pues tú simplemente no te puedes quedar tan callado todo el tiempo, porque la otra persona se va a sentir en un monólogo y va a sentir que está dando un discurso. Entonces tú puedes asentar o asentir con tu corporalidad, pero también con tu cuerpo, con tu rostro, con tus manos. Pero también puedes decir como muy bien, entiendo, siento que lo que me estás diciendo es, entonces tú empiezas a un poco dar tu opinión o hacer tal vez un resumen de lo que la persona te está diciendo. Entonces tú podrías decir, entiendo que a donde quieres llegar es a lograr, no sé, reclutar 3 personas. Siento que a lo que quieres llegar es a tener una conversación con tu esposo para así mejorar tal cosa, tal otra. Entonces tú lo que haces es recoger o resumir un poquito lo que la persona te ha estado diciendo. Eso genera confianza en la otra persona. Otra cosa que puedes hacer como señal verbal es parafrasear. Es usar esas últimas frases o esas últimas palabras que esta persona está utilizando contigo para darle continuidad y darle un hilo a la comunicación. Entonces, esa es una muy buena señal. Otra que es súper buena y ayuda muchísimo es hacer preguntas. Haz preguntas con respecto al tema que la persona te está tratando. Eso también le va a generar mucha confianza a esa persona. Y ahí va a haber una comunicación sin que tú le estés, digamos, robando el espacio que estamos o el rol mejor en el que estamos, porque tú eres el que está escuchando y la otra persona es la que está comunicando. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de la escucha activa? Evitar errores en una comunicación, evitar errores en una relación interpersonal, bien importante que tengas en tu vida, con tus equipos. A veces uno la embarra porque no escuchó activamente algo que ya le dijo. Entonces esto es mega importante. Imagínense que yo tengo en mi equipo una directora que no le gustan las flores. Entonces ella alguna vez me contó, antes de ser directora, que no le gustaban las flores porque le traía unos recuerdos no muy positivos en su vida. Ok, ya, eso me quedó ahí. Yo estaba muy pendiente de lo que ella me estaba contando en esa entrevista. Y entonces, normalmente cuando hacemos celebraciones en Oriflame damos flores, ¿verdad? A ustedes les ha pasado. Siempre las flores hacen parte de los reconocimientos. Pero yo me acordé, cuando la iba a reconocer a ella, que a ella las flores no le gustaban. Entonces, yo le obsequié una botella de vino. Entonces, eso fue muy bonito porque ella se sintió muy especial, su reconocimiento no se vio empañado tal vez por un momento de yo no haber estado muy atenta o muy presente en lo que ella me estaba contando. Entonces, digamos, ese tipo de cosas hacen que tu relación se fortalezca con esa persona que quieres comunicarte. Volverse más sensible, nos volvemos mucho más sensibles porque cuando tú entiendes a otra persona, cuando tú comprendes, cuando tú te pones,
cuando tú sientes lo que la otra persona está sintiendo, pues vale que sí empezamos a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón y a manejar de una manera diferente nuestras emociones y nuestras sensaciones, nuestra percepción frente a la otra persona. Debemos estar, o otro beneficio es estar atento a esa experiencia emocional. Así que qué chévere, ¿verdad? Las características de la escucha activa. Entonces tenemos las primeras. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos. Características cognitivas. ¿Cuáles son esas características? Comprobar, aclarar. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Recuerda, haz preguntas. Eso hace parte de la claridad que tú estás teniendo, tú estás queriendo tener en esta comunicación. Características afectivas. Cuando tú generas empatía, cuando tú estás aceptando lo que la otra persona te está diciendo sin juzgarla, cuando tú con tu rostro estás generando esa emoción, sea positiva o negativa, de lo que esa persona te está contando. Y características de comportamiento no verbal y la observación. Es eso que haces con tu cuerpo para significar al otro lo importante que está haciendo en este preciso momento para ti. Así que estas son las 3 características. No sé, quiero que me cuenten cómo vamos en este momento por el chat, mientras voy dejando de compartir para darle paso a mi compañera María Fernanda, que viene con el resto de tema. Cuéntenme cómo vamos hasta acá. Muy bien. Mi Clau, bueno, ¿qué tal si les preguntamos a nuestros invitados de hoy hasta el momento cuál ha sido su mayor reflexión? Yo reflexionaba un montón mientras te escuchaba hablar, porque yo pienso que este entrenamiento le permite a uno reflexionar y decir, hombre, ¿cuántas veces yo de pronto he hecho algo inapropiado en el tema de la comunicación? ¿Cuánto me ha hecho falta en este aspecto? Y yo sé que tú vas a estar muy de acuerdo conmigo en que este es un entrenamiento no solo para el negocio, yo diría que es un entrenamiento para la vida. Indudablemente estas habilidades son habilidades vitales. Si bien nosotros entrenamos de inicio perfecto, cómo contar la reunión de oportunidad, esta habilidad intangible, el ser sensible con ella y el administrarla y entrenarla en eso, te permite estar a un nivel de liderazgo mucho más profundo, mucho más elevado. Y eso al final es lo que hace que consigas gente que tenga ese mismo nivel de liderazgo. Entonces, súper interesante. Vamos a ver qué nos han dicho por acá por el chat, mi Claudita. Le damos el chat claro a ver qué han aprendido nuestros asistentes. Sí, por acá dicen están interesantes. A veces uno está a la defensiva cuando escucha. Sí, así es. La empatía es conectar con esa persona. Muy bien, muy bien. Exacto, así es. Muchas gracias por participar. El objetivo es lo que también les decía al inicio. Vamos a estar muy presentes en este taller que se encuentra en su página. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden estudiar, lo pueden replicar con sus equipos, pero es esto, es que conectes permanentemente con esas personas. Entonces le voy a dar paso a María Fernanda para que nos cuente cuáles son esos tips o esos ejercicios que nos pueden ayudar para mejorar esta escucha. Muy bien, muchas gracias Claudita por tu presentación. Yo siento que nos ha ayudado mucho y nos ha puesto en un contexto bien importante de reflexión, de análisis, de revisar y decir, bueno, esto es algo que debemos trabajar. Yo creo que absolutamente todos tenemos oportunidad de mejora en este tema de la escucha empática. Y bien, es una habilidad que, como lo decíamos anteriormente, te va a ayudar en el negocio. Pienso que también, miren que por eso Dios nos perfeccionó de manera nos hizo de manera perfecta y Él nos hizo 2 oídos y una sola boca. Tiene que ver para eso, para que pueda tener esa capacidad de escuchar más. Ahí detrás hay un mensaje. Así que vamos a mirar esos ejercicios o técnicas que me van a permitir convertir esas reflexiones que acabo de hacer en cosas conscientes. Yo pienso que una de las características más importantes para que tú puedas trabajar en algo es precisamente ser consciente. Cuando tú empiezas a ser consciente de cada una de estas cosas, las empiezas a trabajar poco a poco y cuando te das cuenta, pues estás teniendo una comunicación mucho más asertiva. Así que la primera de ellas tiene que ver con poder prestar atención. Miren, qué tan importante es prestar atención y hoy en día, con todo lo que hacemos de redes sociales, puede ser que yo esté conversando con alguien, ejemplo, a través del Zoom y yo esté contestando un mensaje. Y mira que
todo eso se da uno cuenta, contestando un mensaje celular, haciendo un apunte de otra cosa diferente, me están de pronto aquí hablando y yo contesto y tú me estás contando algo. Entonces, prestar atención tiene que ver con estar presente, no solamente de cuerpo, porque a veces nosotros estamos presentes de cuerpo, pero no con el resto de nuestros sentidos. Entonces, esta primera parte o este primer tip tiene que ver con que tus conversaciones sean de cuerpo, de mente y de corazón presente. Esto tiene o marca una gran diferencia en el momento de la conexión. No hay una cosa que más le guste al ser humano que es poder manifestar sus emociones o contar de ella misma con una persona que presta atención con sus 5 sentidos, que está presente en el momento, que se olvida del resto de cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces entra una llamada y estamos en una reunión y la persona dice, espere, contesto esta llamada. No debería ser lo correcto, o sea, a no ser que fuese pues algo supremamente importante. Cuando estamos pendientes del teléfono, cuando estamos pendientes de otras actividades, pues perdemos esa atención y justo cuando, como decía Liliana, Claudia Liliana, cuando me contó esta líder acerca de que no le gustaban las flores, justo ahí yo estaba contestando un mensaje. Entonces miren que eso a futuro que me causaba, que de pronto yo le hubiera mandado unas flores cuando no era algo que ella tenía pensado o que quería recibir. Entonces miren que esos pequeños detalles ahí es donde uno se va perdiendo de esa escucha activa. Entonces, bueno, prestar atención es el primero. Hablemos del segundo. ¿Cuál es ese segundo paso o esa segunda instrucción? Es demostrar que estás escuchando. Y lo decía Claudita cuando expresaba que yo me acerco, o sea, yo hago como el mismo comportamiento de la persona que me está escuchando. No hay una cosa, a mí en lo personal quiero contarles que cuando me estoy comunicando, me encanta que la persona me mire, porque yo soy una persona que por lo general pongo atención, me gusta escuchar de manera empática. Así que cuando encuentro una comunicación con alguien que le estoy hablando pero está haciendo otra cosa, entonces yo te estoy hablando pero tú estás allá haciendo otra cosa diferente, estás arreglando algo, pues yo digo, pues no me está poniendo atención, ¿sí? No me está escuchando con todos mis sentidos. Entonces, demostrar que estoy poniendo atención tiene que ver con esa, ¿cómo se llama? Con esa parte no verbal, con lo que mi corporalidad dice que estoy interesado. Tú cuando estás en una clase o en un auditorio y estás dando una conferencia o estás dando una charla o una clase de algo, vas a saber dónde están las personas que tienen mayor grado de interés. ¿Cómo lo vas a saber? Por su corporalidad. Su lenguaje no verbal va a hablar de qué tanto interés tiene esa persona. Mira que Claudia lo describía muy bien cuando decía, muchas veces a mí también, pues el ojo se me pone aguadito de la emoción que estoy sintiendo de escuchar. Entonces, escuchar es mucho más que esperar que una persona te hable para dar una respuesta. Escuchar es conectarse con el corazón de la otra persona, es conectarse con sus sentimientos, es conectarse con sus emociones. Y yo pienso que este es un tema que tiene todo que ver con la inteligencia emocional que tanto debemos trabajar todos los seres humanos. Entonces, este es el segundo paso o el segundo tip. El tercero es hacer comentarios y comentarios sutiles, porque hacer comentarios tiene que ver con participar de la conversación. Si tú hablas con alguien y le estás contando a alguien algo que te pasó en el día, le estás contando algún proyecto que tienes y la persona no te dice ni una sola palabra, ¿tú qué dices? ¿Que te está prestando suficiente atención? Entonces, hacer esos comentarios sutiles sin ir a juzgar, como Claudia nos lo decía anteriormente, es importante porque denota que estás conectado con la conversación, que te interesa, que puedes felicitarlo si es una persona que te está contando un ejemplo de algún proyecto que tiene, de que está trabajando en su nuevo título, de que le pasó eso y encontró un prospecto extraordinario, o de pronto de que tiene alguna dificultad, también puede ser. Es hacer el comentario acerca de, bueno, ¿y cómo te hace sentir eso? O, bueno, te felicito por eso que estás logrando. Me encanta verte así de animado. O también lamento mucho este momento por el que estás pasando. Esos son los comentarios que la otra persona espera recibir, que son sutiles y que quiere decir, estoy conectado y me interesa lo que me estás contando. No hay cosa más importante o más
emocionante que poder conversar con una persona que se interesa genuinamente por cada una de las cosas, porque a veces, les voy a poner un ejemplo que puede suceder, y es que a veces nos puede interesar más el número que la misma persona en sí. Entonces, si venimos a hacer una reunión de planeación, un ejemplo, y venimos interesados en saber si la persona se va a ganar el bono turbo o no, entonces lo que voy a hacer es que la persona viene y me dice que le acaba de pasar una tragedia, y yo no le pongo atención a eso y me enfoco en decirle, bueno, pero el bono sí va o no va. Entonces ahí va un comentario supremamente desagradable para esa persona, el generar una desconexión inmediata. Así que hay que ser muy acorde con los comentarios correctos, y también dar ese momento de aliento o esa voz de aliento cuando la persona lo necesita. Eso yo pienso que es muy importante. Las relaciones son para toda la vida y hay que cultivarlas, y por eso es que es tan importante seguir administrando este tema de la habilidad y el recurso para comunicarnos de manera adecuada, y el primer principio de comunicación o la piedra angular de la comunicación siempre será esa escucha empática. Entonces, trabaja en esos comentarios sutiles, empáticos, coherentes con lo que la persona te está diciendo. Bueno, cuarto punto o cuarto consejo, evita hacer juicios. Esto es tal vez de las cosas más complicadas que existen, porque los seres humanos tendemos a juzgar siempre, de manera permanente. Entonces, evitar hacer juicios y entender que nada es bueno ni malo y que cada quien mira desde una óptica diferente es súper importante. Yo siempre he pensado que aquí tenemos una súper oportunidad porque cada quien mira las cosas de una manera diferente. De pronto hoy ustedes ahí donde están me están viendo a mí, pero yo no los estoy viendo a ustedes. Si ustedes les preguntaran, bueno, ustedes están viendo a quién, estamos viendo una presentación, estamos viendo a María Fernanda, estamos viendo a Claudia. Pero si a mí me preguntan qué estás viendo tú, yo digo, no, yo solamente estoy viendo una presentación y de pronto estoy viendo los nombres de las personas. Las dos realidades son ciertas, claro, las dos realidades son ciertas. Y esto tiene que ver precisamente con eso. Cada quien relaciona, se comporta de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus pensamientos, a sus creencias limitantes y al momento por el que esté pasando en su vida. De pronto, cuando me estoy comunicando con una persona y no es el momento correcto porque está pasando por un momento difícil o porque se siente deprimido o porque se siente deprimida o porque está pasando por un momento de dificultad, es cuando yo más debo ser asertivo en mi comunicación, en la escucha empática y el entender sin prejuzgar, ¿cierto? Algo que es súper importante es manejar también esas emociones para evitar esos juicios y es poder generar una autoobservación permanente, porque cuando yo genero esa autoobservación voy a decir, caramba, aquí estoy juzgando, debo dejar de hacerlo. Y es inmediatamente donde va a cobrar sentido este proceso de crecimiento para ti, porque es empezar a identificar dónde estás haciendo cosas que puedes replantear o que puedes cambiar. El quinto tip que les voy a dar es responder de manera adecuada. Nada hace más coherente, fluido, que generar una comunicación donde puedas responder de manera adecuada, correcta, clara y verdadera, porque también se trata de no dar una respuesta política o una respuesta, digamos, por salir del paso, sino que es una respuesta honesta, que es una respuesta coherente, que es una respuesta desde tu corazón y sobre todo una respuesta también respetuosa. Eso sería también muy importante. Entonces, responder adecuadamente, tener el tono de voz correcto también es muy importante y eso es algo en lo que debemos trabajar, porque como decía alguien por ahí, es el tonito. Responder adecuadamente también te va a permitir generar un mayor lazo de conexión, pero sobre todo hay algo muy importante. Yo escuchaba una frase hace algún tiempo que creo que es muy cierta y es que la gente puede olvidar lo que pasó, las circunstancias, pero la gente lo que nunca olvida o lo que uno nunca puede olvidar es cómo se sintió frente a eso. Eso es lo que a uno le queda marcado. Y si no, revisen ustedes de pronto en algún momento que hayan tenido algún desacuerdo, algún conflicto, o alguna diferencia con alguien, y ustedes se hayan sentido mal.
lo que va a suceder es que normalmente cuando uno va a haber pasado los 15 días o el mes y le preguntan, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Uno puede decir, pues yo ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero uno sí se acuerda que lo que sintió fue que no le gustó, ¿sí? No, es que siento como que eso no me gustó, como que me siento, no me siento tan bien referente a eso de lo sucedido, pero muchas veces ni siquiera uno se acuerda cuál era la raíz del problema. Entonces, eso tiene que ver con esa respuesta adecuada que podemos dar. Bueno, sexto tip, sé resistente a la tentación de dar consejos. Aquí también, pues todos sacamos, Clau, el psicólogo que llevamos dentro, y es importante poder aterrizar esta información, porque el dar consejos tiene que ser algo de mucha responsabilidad, de pronto algo que la persona no está pidiendo. Entonces hay que ser muy asertivos en poder, como dicen por allí, cerrar la boca en ese momento y no hablar si no es necesario. Decir solamente las palabras justas, las palabras necesarias, participar en la conversación, porque muchas veces podemos entrar en diferencias por tú me dijiste que hiciera esto o aquello. Entonces también de acuerdo a ese grado de confianza es súper importante manejar ese hilo delgado para que no se confunda y para que no demos consejos inapropiados, ¿no? Porque hay algún momento esa retroalimentación saludable donde tú como líder puedes recomendar cosas justas, pidiendo permiso, claro está. Yo siempre suelo decirle a mi equipo cuando voy a hacer una retroalimentación o a dar un consejo, lo que hago es decirle, bueno, tú me permites que yo te diga lo que estoy viendo, y cuando la persona te da acceso, eso es otra cosa diferente. Pero cuando la persona no te está diciendo, no te está pidiendo ese consejo y tú entras a darlo, pues es como cuando uno entra a la casa de una persona abruptamente en un momento inapropiado, ella está en pijama, está en otra cosa diferente. Entonces, nosotros nunca haríamos eso, entrar a la casa de una persona sin ser anunciados. Entonces, es lo mismo aquí en este tema de los consejos, las retroalimentaciones, que las utilizamos mucho en Oriflame, en el negocio. Bueno, el séptimo punto o el séptimo tip es interrumpir solo cuando sea imprescindible. Y ya Claudia nos explicaba acerca de lo que eran las interrupciones y de lo que esto representaba también. Yo había leído en algún libro que decía que cuando uno interrumpía era el ego de uno que salía a flote en ese momento, que uno tenía que permanecer aplomado y hacer muchos ejercicios de morderse la lengua para no opinar interrumpiendo, porque muchas veces lo que sucede es que cuando alguien me está contando algo, mira, me pasó esto, mira, y uno dice, ay, a mí también. O sea, uno empieza a compararse todo el tiempo y piensa uno es en uno y no está pensando en el otro. La realidad de la comunicación es que hay que estar pensando en el otro, estar pensando en cómo se está sintiendo, pero muchas veces, y ese es el nivel de comunicación uno, cuando yo vengo y te cuento algo y inmediatamente la otra persona dice, sí, no, a mí también me pasó, no, imagínate que yo, no, imagínate que a mí. Saben que una de las cosas que más les gusta o que más nos gusta a los seres humanos es hablar de nosotros mismos. ¿Y cómo se llama eso? Eso es un tema de trabajar con el ego y aprender a guardar silencio en esos momentos para poder interrumpir solo cuando sea realmente imprescindible, cuando sea realmente necesario. Y aquí también aplica este tema de la autoobservación, para que solamente interrumpas y dejes que la persona fluya. Bueno, octavo tip, este es el que más me gusta. Incluso quiero contarles que esta semana lo estábamos poniendo en práctica con un equipo y les estaba enseñando lo importante de respetar los silencios. Esta ha sido tal vez una de las prácticas que en mi carrera como coach he aprendido, porque una de las cosas que me han enseñado en coaching es que hay que sentirse incómodo con los silencios. Y cuando yo me siento incómodo con los silencios, yo hago la pregunta, un ejemplo, y espero que la persona responda, porque a veces yo hago la pregunta y yo mismo me contesto. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Entonces, cuando yo hago la pregunta y no quiero sentir el silencio, yo misma hago la respuesta para que el silencio no se dé. Y una de las cosas que aprendí es que cuando la persona
no está hablando o no está contestando en el momento, está pensando. Hay que dejar que la persona piense. Y ese silencio forma parte de dejar que la persona piense. Dejemos pensar a la gente y dejemos que den respuestas. Y qué días hacía el ejercicio porque estábamos haciendo unas preguntas con un equipo y había momentos de silencio total. Y yo les decía, no se preocupen, que yo me siento totalmente cómoda con los silencios y puedo esperar hasta tener alguna respuesta. Así que esto forma parte precisamente de eso. Y ahí también comprendí que yo soy una persona que se siente totalmente cómoda con los silencios, porque los silencios también incluso son respuestas y espera que la otra persona te diga cuál es su percepción o te dé esa respuesta a esa pregunta. Te aseguro que la persona te va a responder. ¿Qué es importante? Solamente aprende a esperar. Aprende a esperar. Si tú haces una pregunta, espera y quédate tranquilo esperando esa respuesta amablemente, de la forma correcta. Y te aseguro que vas a recibir una respuesta muy bien pensada de parte de la otra persona. Noveno, resume las conclusiones de la conversación. Esto es muy importante porque mucho de lo que pasa en la comunicación y cuando uno aprende de comunicación se da cuenta que a veces los problemas más importantes en la historia de la humanidad han surgido a través de malas comunicaciones, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el teléfono roto. Se dijo una cosa y al final del teléfono lo que llegó fue otra palabra diferente. Y miren qué curioso pensar que esto también generaba juegos en el pasado. Yo no sé si ustedes de niños jugaron al teléfono roto, yo por lo menos sí. Entonces esto generaba mucha risa porque pues usted decía una palabra y llegaba otra cosa totalmente diferente a lo que se había dicho. Y esa es la vida en general, la mala comunicación. Entonces por eso concentrarnos en trabajar estas habilidades, miren que son determinantes para tener un gran resultado en nuestro liderazgo, pero sobre todo en la familia en general y en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué es resumir la conclusión de lo que hemos conversado? Es decir, lo que yo estoy entendiendo es esto, esto y esto y esto. Lo que yo estoy entendiendo es, tú me estás diciendo y dime si estoy en lo correcto. Yo normalmente les digo, bueno, yo voy a decirte lo que yo entendí desde mi punto de vista y tú me vas a decir si estoy en lo cierto o no. Lo que tú me estás contando es, y parafraseo, que lo que quieres hacer es tal, 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 tal cual cosa y que te sientes así, así, así. Y la persona te va a decir sí, es correcto o no, no es correcto. Y ahí la comunicación va a quedar absolutamente, absolutamente clara. Porque aquí hay que borrar cosas como, pues a mí me parece, pues yo creo, ¿sí? Yo supongo. La brecha de la suposición es tal vez una de las brechas que le hace más daño a la comunicación, porque el suponer nos permite hacernos una realidad que muchas veces ni siquiera existe. Entonces, este punto 9 es súper importante para que la comunicación quede clara y totalmente congruente. Ahora, analicemos el tip número 10, donde vienen una mezcla de diferentes cosas, que no es un solo tip, sino es una receta perfecta para que esa escucha se genere de corazón y empáticamente con una conexión especial. Primero, predisposición física y mental para prestar atención. Presente de cuerpo, corazón y corporalmente. También apartar las suposiciones, que era lo que acabamos de hablar, los prejuicios, las preocupaciones, lo que yo pienso acerca de eso, presentando que una mente abierta. Esto es súper importante, ¿sí? Presentando una mente de apertura, sin hacerte ninguna conjetura anterior. Prestar atención al lenguaje no verbal. Eso es algo a lo cual yo le presto muchísima atención. Miren que a veces cuando hacemos el ejercicio de entrevistas de alto potencial, donde estamos conociendo generalmente gente nueva que entra al negocio, estas entrevistas son determinantes porque la corporalidad de la gente, por eso siempre, cuando en este momento que hacemos las entrevistas virtuales, es súper importante prender la cámara, porque pues tú no puedes hacer una entrevista sin ver a la persona. O sea, para mí por lo menos es tan importante verla. Incluso
hagan ustedes el siguiente ejercicio. Yo sé que estos entrenamientos los hacemos con el propósito más de compartir el entrenamiento y sabemos que ustedes están conectados. Pero yo quiero decirles que yo siento algo especial en lo general cuando tengo entrenamientos donde la gente, donde puedo ver a las personas. O sea, a mí eso me emociona tanto, me pone tan feliz. Yo les digo a mi equipo cada vez que nos reunimos con equipos pequeños o cuando hacemos la reunión de líderes que pueden prender la cámara y pueden participar. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque nos permite generalmente generar más conexión. Entonces, esto es súper importante también. Para tener en cuenta el lenguaje no verbal, los sentimientos y la apertura. Al lenguaje no verbal, prestar atención al lenguaje no verbal. Bueno, este ya lo vimos. Imitar sutilmente. Y imitar sutilmente era un poco como lo que nos decía Claudia anteriormente. Si la persona se acercó un poco para hacer mayor apertura, tú también puedas acercarte, ¿sí? Si la persona es como esa parte de imitación, genera con el cerebro una capacidad de mayor conexión y una mayor capacidad de apertura. Considerar las emociones, mire, y los seres humanos somos emocionales. Y yo pienso que si nosotros tenemos la emoción correcta, podremos lograr hacer cualquier cosa. Por eso, convertirnos en administradores y muy buenas administradores de nuestras emociones y de las emociones de los demás es importante. Sin el tema, como nos lo explicó Claudia también, de aperturar es tú me hiciste sentir, separar el ser de la acción. La acción es lo externo a la persona y esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y por sí, Claudita nos hizo un muy buen entrenamiento de inteligencia emocional, así que si ustedes no lo vieron, yo los invito a que vayan a nuestros perfiles y allá lo van a encontrar, porque fue el entrenamiento que hicimos el jueves pasado. Entonces allí lo van a encontrar, véanselo, que está fantástico. Estos siempre serán temas en los que tú vas a poder trabajar muchas veces en seguir mejorando. Entender sus puntos de vista. Yo entiendo que a veces no compartimos algunas perspectivas y eso está muy bien, porque hay momentos en los cuales podemos tener desacuerdos honestos. Me encantan los desacuerdos honestos, porque podemos decir, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en nada. Y eso es un desacuerdo honesto y no un desacuerdo deshonesto donde yo te digo, ay, sí, por llevarte la cuerda. No, sencillamente, qué importante tener unas conversaciones sinceras, honestas, con desacuerdos honestos. Yo prefiero un desacuerdo honesto que un acuerdo deshonesto. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Comprender su diferente visión del mundo, de la vida, de sus prioridades y de lo que quiere hacer y de lo que quiere lograr. Y interpretar su mensaje poniéndonos en su lugar. Esto es como lo que enmarca esta herramienta final, que es como la llave de oro que te da apertura y acceso a las otras personas, pero sobre todo trabaja tu imagen de marca como una persona que se conecta de manera especial y genuina. Ahora, yo les voy a decir una cosa importante, equipo, y es que si bien este no es un negocio de productos de belleza, este no es un negocio donde recomendamos diferentes líneas de tratamiento facial o fragancias. Este es un negocio de personas. Este negocio funciona en la relación de persona a persona y la materia prima de este negocio es la persona. Por eso es que el convertirnos en los mejores administradores de estas habilidades blandas definitivamente van a marcar un antes y un después en tu vida personal y en tu liderazgo. Porque yo siempre les he dicho, y al equipo se los digo de manera permanente, el liderazgo es una sola cosa. Tú no eres un tipo de líder en tu casa y otro tipo de líder en el negocio. No, tú eres un solo líder que marca esa misma visión. Así que no esperes a que te toque el turno de hablar. Escucha de veras y serás diferente. Si tú quieres ser diferente, marcar una diferencia en tu liderazgo, utiliza esa comunicación empática, esa observación permanente, ese interés genuino y te darás cuenta que vas a fluir mucho mejor con tu equipo, vas a tener más sinergia y sobre todo vas a lograr que la gente vea lo que no ve.
una de las cosas súper importantes en la comunicación es eso, que le ayudes a ver a la gente cosas que ellos no están viendo. Y eso cómo lo logras a través de esa empatía, a través de esa comunicación y a través de ese entendimiento en todas estas áreas y esas aristas que acabamos de ver. Así que esto es lo que hoy teníamos preparado, Claudita, pero ¿qué te parece? A mí me gustaría hoy despedirme con una muy buena reflexión de cada uno de nuestros asistentes. ¿Qué te parece, mi Clau? Sí, voy a dejar aquí de compartir Me y parece si nos súper. volcamos a que hoy el agradecimiento o el aplauso que nos llevemos a través de este entrenamiento sea un comentario acerca de lo más importante que se llevan de este entrenamiento. Y a que además sea un compromiso con ellos mismos, eso que están interiorizando, eso que están guardando en su corazón, que lo puedan empezar a aplicar, lo puedan empezar a aplicar de manera muy activa en todas esas comunicaciones que van a tener. Entonces vamos a mirar por acá. Ok, perfecto, excelente. Yo pienso que uno aprende un montón. A ver, Claudita, ¿qué nos están diciendo por ahí? Están dando las gracias, están muy agradecidos que lo van a poner en cuenta, callar menos, a escuchar más y a tener de verdad un interés genuino. Súper, muy bien. Excelentes tips, siempre se aprende, vamos a hacerlos conscientes. Muy bien, exacto. Recuerden que a veces hacemos cosas que nosotros no estamos conscientes. De eso se trata este proceso de madurar y de desarrollarnos como seres humanos. Es súper permitido todo esto. Debemos escuchar más y ponerlo en práctica. Dejar de interrumpir todo el tiempo, puso por ahí alguien, excelente. Escuchar, Súper. escuchar, escuchar. Ok. Así es. Muy bien. Si la Muy quieren bien. volver a ver, ya saben que ahí quedó en nuestros perfiles de Está en el Facebook, la Facebook. pueden compartir. Recuerden que además este es un entrenamiento de la academia. A mí me emociona mucho estos entrenamientos porque este es material que está ahí para ustedes, para que lo dupliquen, para que también lo puedan entrenar. Entonces estas láminas también las pueden encontrar en su página. Ajá, así es, como Ok. material de consulta o para replicar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Bueno, ustedes por conectarse, Mafe. Muchas gracias por esta sala, por este espacio. Siempre es delicioso compartir contigo cualquier espacio. a ti también, Claudita. Disfruté muchísimo, aprendí mucho de toda esa apertura que tú nos hiciste en este tema, en esa introducción y esa base tan importante que nos regalaste. Y bueno, siento que hoy se quedaron esas semillas de comunicación muy bien sembradas. Felicitaciones a todos nuestros asistentes. Les dejamos un abrazo grande y nos encanta que hayan aprendido tanto. Muy bien, muchas gracias. Feliz tarde. Un abrazo para todos. Chao, chao.